Esta vez comienza la aventura en Capo Orlando, en el noreste de Sicilia, una bonita marina que está situada justo enfrente de las Islas Eolias y muy cerquita del estrecho de Mesina. De aquí navegaremos hasta Lanzarote, pero esta vez lo haremos en catamarán. Buenos días, aquí estamos otra vez del Atlántico al Mediterráneo. Estamos en Capo Orlando, en el noreste de Sicilia, y vamos a salir navegando con este magnífico Bali 40, este Cat Space nuevo que acabamos de recoger, hasta la isla de Lanzarote. Es 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, y bueno, pues vamos a ver cómo se nos da la travesía, os la voy a ir contando. Y bueno, está el Mediterráneo un poco revuelto, a ver si tenemos suerte con la meteorología. Venga, ahí nos vemos. Partimos con el AIFOS desde Capo Orlando, no sin antes repostar, evidentemente, de llenar los tanques, ya que se adivina un poco la ausencia de viento. Y la verdad, quedando encantados del paisaje, de lo bonito de la marina y de bueno, estas costas escarpadas del norte, noreste de Sicilia. Ya he comentado que es una zona que está justo delante de las Eolias. Es una zona muy bonita para navegar. Son unas islas muy bonitas para hacer charter y pegarte ahí un par de semanas disfrutando de ellas. Dejamos Sicilia rumbo al puerto de Cagliari, en Cerdeña. Acabamos de salir de Capo Orlando, teníamos la previsión de viento de aleta y resulta que bueno, prácticamente no hay viento y el poco que tenemos lo tenemos de proa. Vamos a motor, tenemos unas 280 millas hasta Cagliari y bueno, aquí voy con la tripulación, con Luis, que ya lo conocéis. Se apunta a todas, Luis. Tengo la suerte de poderte acompañar siempre. A ver si hay suerte y bueno, sale un poquito de viento y podemos probar el catamarán. Está completamente nuevo de paquete y empezar a probarlo en condiciones. Nuestro barco tiene bandera inglesa, por lo tanto colocamos la de cortesía, la bandera italiana. La costa norte de Sicilia se extiende desde Mesina, que es el punto más cercano a la Italia continental, hasta Palermo, la capital de la isla. Toda esa zona tiene playas impresionantes, paisajes y ciudades increíbles, como puede ser la muy recomendable Cefalù. A lo largo de la travesía hablamos de nuestros parecidos y claro, hay que recordar que Sicilia perteneció durante más de 200 años a el reino de Aragón, hasta la muerte de Fernando II el Católico en 1516. Anochece y dejamos la capital, Palermo, por babor. Es una noche muy tranquila, que se van sucediendo las guardias, que nada tendrá que ver con el resto de noches que nos encontraremos en nuestro viaje hasta Lanzarote. Bien, aquí estamos a unas 140 millas del sur de Cerdeña. Nos quedan aproximadamente 14 horas para llegar. Las perspectivas que teníamos de viento han fallado completamente. Llevamos unas 24 horas a motor y bueno, a esas alturas teníamos que tener 12-14 nudos. Bueno, pero de todo no nos vamos a quejar. La verdad que esta noche no ha habido viento, tampoco ha habido luna nueva y bueno, hemos disfrutado un montón con el cielo de invierno. Hemos podido observar pues todas las constelaciones que por lo menos conocemos aquí a bordo y hemos disfrutado mucho. Pues Orión nos ha acompañado toda la noche, la Polar, la Osa Mayor, las Pléyades. Bueno, ha sido una maravilla de noche. Júpiter, hemos disfrutado muchísimo y bueno, y hay que buscar siempre el lado bueno de las travesías, ¿no? Navegar es muy bonito y hay que sacarle todas estas cosas. O sea, a la noche, si no hay viento, le sacas el cielo y cualquier cosa es buena para pasar un buen rato con los amigos y para disfrutar navegando. A ver si nos sale el viento ya. Estamos aquí ya un poco cansados de escuchar los motores. Al atardecer
entra tímidamente el viento y ya de noche se mete con fuerza, unos 24-25 nudos de aleta, que nos ayuda a cruzar la larga bahía de Cagliari, que por otra parte era la primera vez que entrábamos en esta zona. Bueno, llegados al puerto de Cagliari, al final, 290 millas desde Capo Orlando en Sicilia y nada, y ahora nos vamos a hacer unos chuletones, porque no puede ser todo el día navegando y... A ver, carne siciliana, espero que esté buena. Pues nada, ya a ver si mañana repostamos y saldremos por el sur rumbo a Mahón, a Menorca. También hay que actualizar el parte, a ver qué pasa. Bueno, como siempre digo, una de las cosas más bonitas de la navegación, el viento, el mar, las estrellas, por supuesto la tripulación y una buena comida, unas buenas chuletas y un trago vino. Cuando hemos llegado a puerto, ¿eh? Antes no. Que aproveche a todos. El parte de viento es bueno, aunque todavía nos quedan unas 70 millas para dejar Cerdeña. Son las 7 de la mañana, salimos del puerto de Cagliari rumbo a Menorca, al puerto de Mahón. Y bueno, parece que vamos a tener un parte con 13-14 nudos del sureste, lo cual nos favorece toda la travesía. Y nos vamos con pena, la verdad. Es un lugar bastante bonito, pero bueno, hay que seguir la travesía. 11 graditos tenemos, hace bastante frío, estamos en noviembre. La visita que hacemos nocturna a Cagliari nos encanta. Nos tenemos que volver para ver con más detenimiento esta bonita ciudad. Ya por la mañana, cuando salimos de madrugada, podemos ver el castillo que se encarama encima del casco medieval. Tenemos algo de viento y lo aprovechamos, aunque no nos permite apagar todavía los motores. Bueno, vamos saliendo de lo que digamos es toda la bahía de Cagliari y tenemos aquí la isla de San Macario, con la torre de San Macario, que es una fortificación española de finales del siglo XVI, que fue construida para librarse y para defenderse de los constantes ataques de los piratas sarracenos que asolaban estas costas. A lo largo de la travesía vemos más fortificaciones, más torres características españolas, bueno, del Reino de Aragón, que nos recuerdan lo que tuvo que ser esto hace unos siglos, ¿no? La historia tanto de Cerdeña como la historia de España. En el sur de Cerdeña pasamos por el faro de Espartivento. Aquí ya podemos navegar tímidamente a vela, haciendo unos 5 nudos y medio con el catamarán. A punto de tomar la costa oeste. Y bueno, pues una mala noticia, pero nos acaban de decir que este miércoles, que es cuando tenemos estimada nuestra llegada al puerto de Mahón, van a estar en alerta roja por lluvias y posibles vientos huracanados de hasta 64 nudos. Bueno, pues hemos tomado la decisión de quedarnos esperando el parte un día más aquí en Cerdeña. Y bueno, justo aquí en el oeste hay una marina que tiene bastante buena pinta y allá nos dirigimos. La marina de Calasata. Vamos a ver qué tal es. Esta zona es preciosa y bueno. Bueno, nos acabamos de enterar de la tragedia en España, de la Dana, en Valencia. Terrible, estamos consternados y bueno, pues desde Academia Náutica Lanzarote queremos enviar nuestro pésame y un abrazo muy fuerte a la gente afectada. Y bueno, pues nos acordamos mucho de ellos y esperamos que esta situación mejore cuanto antes. Y bueno, pues la gente que ha tenido pérdidas terribles, nuestro pésame y nuestro sentimiento.
Seguimos navegando a vela, ya sin prisa, porque decidimos quedarnos un día más completamente impactados por las noticias que nos llegan de España y más pendientes del radar meteorológico y del parte meteorológico, que efectivamente nos dan un montón de tormentas eléctricas en el Mediterráneo y muchísima inestabilidad. ¿Y qué nos has puesto para comer? A ver, el cocinillas. Joder, qué huevos fritos. Huevos fritos, unas Mira, hamburguesas ostras. servidas y unos champiñones con cebollita. Preparado Muy bien. estilo Luigi. Muy bien. ¿Os lo servís? Venga. Pues nada, Tíos, me maravilloso. parece que vosotros estáis poco... Bueno, estamos en la punta suroeste de Cerdeña. Tenemos detrás la isla de Antíoco y la pequeña, que se llama Isla de la Vaca. Y al otro lado tenemos la Isla del Toro. Ya ha salido un poquito de viento y vamos navegando en empopada, solamente con la mayor, haciendo 6-7 nuditos de velocidad. Y bueno, ahora sí que vamos de maravilla. La llegada a Calaseta está llena de bajas, pero al paso por el faro de Manga y Abarte hay una puesta de sol increíble. Ya te entiendo, puedes hablar. Perfecto. Nos han dicho que preguntemos por Daniele. Que nos ha... Esta zona de muy poca profundidad, entre la isla de Santo Antíoco y San Pietro, se llama Canal de San Pietro, pero está muy bien balizada para los navegantes. Bueno, estamos en Marina de Calaseta, en la isla de San Antíoco, esperando el parte meteorológico para ir hacia Menorca. Y bueno, es una marina pequeña, muy familiar, bastante bonita. Y ahora vamos a visitar un poco el pueblo, a ver qué nos... Sin necesidad de ser muy devoto, es de marinero agradecido visitar aquella iglesia del puerto a donde llegas, bien para dar gracias por la travesía hecha o por las futuras travesías a realizar. Torre Sabaúda, hoy día es un museo de arte contemporáneo. La vista es espectacular. El pueblo está vacío porque estamos fuera de temporada, aún así nos gusta. Aquí tenemos la plaza de Calaseta, que le da nombre, y el pueblo es un pueblito pesquero tradicional con toda su magia.